Bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 6 del libro de los Hechos. Les decía unos instantes atrás que el tema se llama una inconformidad sabiamente resuelta. Esta iglesia, la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, porque a mí no me gusta llamarle la iglesia primitiva, porque la palabra primitivo pues tiene otras implicaciones, tiene otro significado, tiene otras connotaciones. Y a veces pienso que a pesar de que nosotros como iglesia del Señor también somos una iglesia moderna porque vivimos en pleno siglo XXI, a veces resultamos más primitivos nosotros que aquella primera iglesia que el Señor fundó. Y aquella iglesia, hermanos, fue cuando el Señor Jesucristo es ascendido. Su membresía era de apenas 120 que estuvieron presentes en el aposento alto, esperando la promesa del Espíritu Santo que el Señor Jesucristo había hecho. Cuando el Espíritu Santo toma como morada permanente la iglesia tiene un crecimiento exponencial, les decía yo, un crecimiento que se llevó a cabo aproximadamente en 60 días. Un crecimiento tan grande, hermanos, que solamente la obra poderosa del Espíritu Santo pudo llevar a cabo. Porque hablamos de un número de miembros como de 10 a 12,000 miembros. Y una iglesia que se mantuvo llena del poder del Espíritu Santo, una iglesia llena de valor que el mismo Espíritu Santo da, una iglesia que a pesar de que hablamos de miles de miembros que la conformaba, era una iglesia que se mantuvo unida a pesar de la persecución, a pesar del hostigamiento, a pesar del castigo que recibieron los apóstoles, a pesar del encarcelamiento, a pesar de todo, la iglesia se mantuvo unida. Y la iglesia también, hermanos, obviamente sabemos quién está detrás de todos los ataques que siempre la iglesia ha recibido. Y quien está atrás de todos los ataques que la iglesia ha recibido a lo largo de los siglos no es otra persona sino el diablo. Y el diablo lo que ahora pretende es precisamente acabar con esa unidad que la iglesia tenía. Y cuando llegamos al capítulo 6, lo que vemos es que está amenazada la unidad de la iglesia. Y no es un tema ligero, hermanos, cuando una iglesia se desune. Inclusive nosotros, en nuestra sociedad, nosotros mismos utilizamos una frase: divide y vencerás. Y nosotros sabemos bíblicamente que una iglesia unida es una iglesia bendecida. Pero también sabemos, hermanos, que una iglesia desunida, una iglesia que no está unida, es una iglesia débil. Y lo podemos ver, lo podemos apreciar en muchos sentidos. A veces nosotros, si queremos probar precisamente cómo la desunión causa debilidad, nosotros podemos probar, hermanos, simplemente agarrando una vara sola e intentar romperla. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues esa vara sola fácilmente se va a romper. Pero si nosotros juntamos varias varas del mismo largo, del mismo diámetro, pero todas esas varas unidas, amarradas, e intentamos nosotras romperlas, va a ser prácticamente imposible que nosotros podamos romperlas. Así es de importante, hermanos, la unidad. Y Dios lo sabe, pero, el diablo lo sabe, pero también Dios quiere que nosotros sepamos la importancia que tiene la unidad. El asunto, hermanos, es que entre más grande sea la iglesia, más propenso siempre se va a hacer como iglesia a que haya inconformidades. Lo que nosotros vemos aquí en el capítulo 6 es natural. Porque, hermanos, Dios a todos se tomó el tiempo de hacernos, de crearnos, de formarnos en el vientre de nuestra madre.
Y lo hizo de manera individual. Todos podemos ser testigos de una misma cosa, pero todos vamos a tener perspectivas diferentes, vamos a tener opiniones diferentes y vamos nosotros a tomar una postura de acuerdo desde el ángulo donde nosotros estamos viendo las cosas. Ahora, esos 10,000, 12,000 miembros de los cuales se conformaba la iglesia, no solamente creció en número y dio paso a que existiera una inconformidad dentro de la iglesia. Porque a veces pensamos, bueno, la iglesia está en Jerusalén, todos son judíos, todos son paisanos, a lo mejor muchos son parientes y van a estar así, van a estar unidos. Aquí el versículo 1 nos aclara de que hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que el crecimiento numérico de la iglesia permitió que hubiera una diversidad étnica. Había judíos, pero también recuerden ustedes, hermanos, que había muchos judíos, pero de judíos helenistas, o sea, de judíos griegos. No propiamente de que hubiera una división o una separación entre judíos nacidos de Israel y griegos nacidos propiamente en Grecia, nativos de Grecia, no. Es algo similar y lo voy a usar como un ejemplo cuando la historia nos habla, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial, del genocidio, dice la historia, de 6 millones de judíos. Y nosotros pensamos, nuestra mente se va directamente a Israel, de judíos que en el tiempo de la guerra mundial vivían en Israel. Y no hay nada más alejado de la verdad que ese pensamiento. Esos judíos que fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial no eran que vivían en Israel, eran judíos europeos. ¿Por qué? Porque entonces hablamos de esa palabra que a veces nos cuesta un poquito trabajo comprender porque no usamos muy a menudo nosotros. Y muchas veces se habla de la diáspora. ¿Y qué es la diáspora? Exacto, la diáspora no es otra cosa sino la dispersión. Es como muchos de nuestros paisanos, ¿dónde viven? ¿Verdad? Muchos vivimos acá en México, pero muchos viven en Estados Unidos y en los últimos años se ha puesto más de moda que muchos mexicanos vayan por cuestiones de trabajo a Canadá. Entonces podríamos hablar de mexicanos que están en la diáspora, mexicanos que están en la dispersión. Lo mismo exactamente sucedió. Ahora recuerden ustedes que estamos hablando de 60 días. De 60 días en la cual Dios derramó el Espíritu Santo sobre la vida de la iglesia y el Espíritu Santo toma como morada permanente a la iglesia. Si recordamos lo que dice Hechos capítulo 2, había muchos judíos que vivían en otros lugares y había muchos prosélitos y había muchos cretenses, había romanos, había árabes, había esto, había el otro, había más allá. Entonces de ahí se forma la iglesia, porque solamente han ocurrido aproximadamente 60 días. Ese es el contexto histórico. Y uno tiene que entender el contexto para comprender justamente que la iglesia estaba dividida étnicamente entre judíos nativos viviendo en Israel, viviendo en Jerusalén, y otros judíos que ahora eran parte de lo que se conoce como judíos helenistas, por vivir precisamente en Grecia. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Siempre ha habido pobres. No solamente en la iglesia, siempre ha habido pobres aún en Israel. Nosotros pensamos que los israelitas todo lo que tocan se convierte en oro, porque han inventado esto, han inventado el otro, porque han diseñado esto, han diseñado el otro, entre las cosas, metralletas de alto calibre,
que usan muchas policías en el mundo, las cárceles más seguras, etcétera. Y porque el mar está lleno de riqueza, de minerales, y porque además Israel es el pueblo de Dios. Esa idea la tenemos. Yo he conocido algunos judíos y si los que yo he conocido de lana, pero no todos los judíos, hermanos. Tan solo el Señor, fíjense un ejemplo. Tan solo en el capítulo 21 del libro de Éxodo, no lo vamos a leer, pero tan solo en el capítulo 21 del libro de Éxodo, Dios hace una provisión para los pobres. Porque los pobres a veces en Israel también tenían la necesidad de pedir prestado. Y Dios puso una ley ahí civil, donde les dice, bueno, tú que tienes, préstale. Pero después de tantos años, y no les voy a decir los años por si les da curiosidad, vayan a Éxodo 21. Perdón, la deuda queda perdonada. Y ese préstamo sin intereses. No vas a ser agorero. No. Sin intereses. No sé, se me olvidó ahorita. Pero ahí está en Éxodo 21. Luego lo voy a leer para recordar. Siempre ha habido pobres, hermanos. Cuando llegamos a la iglesia de Jerusalén, los que tenían propiedades, ¿qué vimos que hacían? Las vendían y traían el precio de la heredad a los pies de los apóstoles, y los apóstoles lo repartían según la necesidad de cada uno. Entonces se establece eso. Pero esa distribución de los primeros capítulos, capítulo 2, capítulo 3, la hacían 12 personas. Ojo con este dato, que es un dato no menor. ¿Y quiénes son esas 12 personas que distribuían esa riqueza? Los apóstoles, hermanos. Pero la iglesia era pequeña. Pero cuando llegamos al capítulo 6, donde hay esta inconformidad, estamos hablando de una iglesia entre 10 y 12 mil miembros. No nos dice el versículo 1 que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos. Y ahí es donde surge la inconformidad. ¿Saben por qué surge la inconformidad? Porque seguían siendo 12 los que atendían esas necesidades. Ahora, muchos predican y enseñan que aquí surge el ministerio del diaconado. No. Aquí no surge el ministerio del diaconado. Aquí surge una separación de funciones. Y es la parte medular de estos 7 primeros versículos del capítulo 6. Y yo sé que podríamos entrar, y yo ahí no entraría porque dicen que la palabra diácono viene de... Ustedes saben que medio hablo el español. Nunca me voy a meter al hebreo, al griego, y menos al arameo, ¿verdad? No. Pero simple y sencillamente la palabra diácono tiene que ver con el servicio. Tiene que ver con el servicio. Ahora, imagínense ustedes a 12 personas que son los apóstoles, teniendo que estar encargados de predicar, de orar, y encima, hermanos, de distribuir y cubrir las necesidades de un grupo que aquí es señalado, por cierto. Porque dice el versículo 1 de que las viudas de aquellos eran desatendidos de la distribución diaria. Y ya ni me voy a meter al asunto de las viudas, porque desde el Antiguo Testamento hay reglas para las viudas. Y Pablo en el Nuevo Testamento también instruye al respecto. No me voy a meter. Pero ese es el asunto. Ese es el contexto. A Moisés le sucedió algo similar.
El pueblo venía a Moisés y al pobre Moisés lo estaba matando el pueblo. Cada uno de ellos venía con su propia necesidad y Moisés creo que ni dormía, ni comía, ni disfrutaba a su familia por estar atendiendo al pueblo. Pero llega su suegro y le dice: Moisés, ¿qué estás haciendo? Búscate varones entre el pueblo y reparte la tarea. Aquí, hermanos, dice el versículo 2, que entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y es ahí donde entra, hermanos, la división de funciones. Porque dicho de una u otra manera, los apóstoles dijeron: no podemos cantar y chiflar al mismo tiempo. Así como la Biblia en otras porciones nos dice que nadie puede servir a dos señores. Dios a todos nos ha salvado con su maravillosa gracia y hoy somos sus hijos. Y Dios a todos nos ha llamado a hacer un trabajo específico. Y cuando las tareas están repartidas equitativamente entre el cuerpo, no se tiene que sobrecargar una parte de sus miembros para hacer varias funciones al mismo tiempo. Ahora, los apóstoles aquí lo que hacen resaltar son las dos tareas principales que ellos tenían que cumplir. Una, la oración, y la otra era la predicación de la palabra del Señor. Va a sonar a que me estoy amarrando el dedo en salud, pero se los tengo que enseñar tal cual. Quien nunca ha enseñado y en quien nunca ha predicado han de pensar que es la cosa más fácil de hacer. En primer lugar, yo quisiera ver a muchos acá, porque hay algo que se llama el terror escénico. De poderse parar. Pueden ser 10, pueden ser 5, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 100 o 12,000. Y puede resultar fácil compartir nuestras ideas. O como muchos hacen desde los púlpitos, el decir: yo pienso, yo creo. Para mí este pasaje dice, no, ni es lo que tú piensas, ni lo que tú crees, ni la impresión que a ti te da. Lee, estudia, investiga, haz exégesis sobre el pasaje, investiga el contexto histórico. Pero antes de hacer de todo eso, ora. No es tan fácil. ¿A poco es fácil compartir el evangelio a una persona? Bueno, ¿verdad? Sudamos, temblamos. Y les voy a decir que otra cosa nos pasa. Nos frustramos porque las personas no entran en su vida, Señor. Imagínense uno que está domingo tras domingo tras domingo predicando por años y años y años, y como el profeta dice: Señor, nadie ha creído. Y el Señor que le dice: pues no te mandé a que la gente crea, yo te mandé a predicar. Tú predica, nadie cree, predica, nadie cambia, predica. Yo soy el que hace el cambio en la vida de las personas. Entonces los apóstoles, hermanos, sí había una necesidad en la iglesia, era real, era genuina, sí es cierto. Pero en la iglesia, hermanos, debe haber prioridades. Si queremos que la iglesia es un cuerpo y la cabeza es Cristo, no se nos olvide eso. La cabeza no es el pastor, la cabeza es Cristo. Y el cuerpo, para que funcione bien y para que el cuerpo esté sano, el cuerpo tiene que ser bien alimentado. ¿Qué pasa, hermanos, cuando no estamos bien alimentados? Nos pasan muchas cosas.
Y mencioné 4. Hasta yo solito me estaba riendo como loco cuando estaba yo haciendo notas. A veces la iglesia, la mayoría de las iglesias, estoy hablando en lo general, no estoy hablando de ustedes, no estoy hablando de Berea, por favor. Ni estoy hablando de mí como pastor de esta iglesia. Estoy hablando en lo general, estoy hablando de lo que la Biblia enseña. Pero como iglesia, hermanos, toda iglesia debería saber cuáles son las responsabilidades del pastor. Y la mayoría de las iglesias no lo sabe. La mayoría de las iglesias quiere que la iglesia siempre esté bien pintada. Y si no está bien pintada, es culpa del pastor. Y si no hay agua en la iglesia, es culpa del pastor. Y si no se ha apagado la energía eléctrica, es culpa del pastor. Si el pastor a la hora de predicar nos cuenta chistes, no importa. Tuve una semana tan pesada que vine a la iglesia y el pastor nos hizo reír. Y me siento tan a gusto, tiene una personalidad el pastor, tiene una elocuencia. Y a veces hay pastores guapos. Qué bueno que yo no soy así. Porque las hermanas están así, miren. Pero no por la palabra. Porque aquel hombre que está ahí al frente es guapo, qué bárbaro, es como Absalón, no sé cómo es. Muchas cosas ocurren en las iglesias, y ustedes lo saben, hermanos. Ya hasta se me olvidó por tarde, tonto, lo que estaba yo diciendo. Pero no es, miren, el ministerio pastoral, hermanos, y todo buen pastor se lo puede decir. ¿Sabe cómo se conforma el ministerio pastoral? Se conforma de dos aspectos. Una, en predicar y enseñar a la iglesia, y eso ocupa el 90% de su ministerio. Eso solamente lo enseñan en los institutos. El 90%. ¿Cuánto queda entonces? El 10% es aconsejar. 90% enseñar y predicar la palabra del Señor y 10% aconsejar. Y entre más madure, porque la buena enseñanza, la buena predicación, y no digo los estilos, sino la sustancia, el contenido de la exposición de la palabra del Señor, es lo que hace crecer y madurar a sus miembros. Pero una iglesia que no crece siempre está demandando otras cosas que no son ni la buena predicación ni un buen consejo. Y el consejo también tiene que ser bíblico. Lo demás lo dejo a que usted lo razone, que el Espíritu Santo del Señor le ponga en su mente. Cuando uno es bebé necesita que le den leche. Que si uno se hace popó, se hace sus necesidades en el pañal, pues no te puedes cambiar. Alguien te tiene que cambiar. Y muchas veces, hermanos, así somos en la iglesia. Siempre demandando y demandando porque no hemos querido crecer, no hemos querido aprovechar a una iglesia donde a quien le toca ministrar la palabra del Señor, a quien le toca servir enseñando y predicando a la iglesia la palabra del Señor, la iglesia va a sufrir desnutrición. A lo mejor la iglesia va a estar reluciente. A lo mejor los baños van a estar impecables. El patio va a estar reluciente, rechina de limpio todo por todos lados. Pero la iglesia va a estar desnutrida porque todo lo ha tenido que hacer el pastor. Porque por eso se le paga al pastor. El pastor se convierte en un empleado de la iglesia. Al pastor las iglesias lo malven, lo maltratan. He sabido de casos
Yo iba a decir santo y seña. Pero por ahí supe que a un pastor le hicieron así. Te me largas con tú y tu familia, desocupa la casa pastoral. Sí, hermanos, es verdad. No estoy mintiendo, no estoy inventando, Dios lo sabe. Y no dije el nombre porque ustedes conocen esa iglesia. Está aquí en Veracruz, mejor no digo nada. Pero nos equivocamos. Y estos hombres, guiados por el Espíritu Santo, dicen: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y yo he hablado de pintar y he hablado de barrer, y no es deshonroso barrer, ni pintar, ni lavar. Los pastores hacemos muchas veces esas cosas. No es deshonroso. Siempre será un privilegio servir para el Señor. Pero ese tiempo que se usan en esas cosas, hermanos, se descuida, obviamente. No sé si la ciencia más adelante permita la clonación. Hay que clonar a lo mejor a los pastores, ¿verdad? Para que uno predique y su clon haga lo del mantenimiento de la iglesia. Pero son división de funciones. Entonces el versículo 3, hermanos, vean ustedes, vean el consejo. Ahora, si la iglesia, hermanos, termino el versículo 2 diciendo: si no queremos que nuestra iglesia sufra desnutrición, si no queremos que nuestra iglesia sufra de dolores de cabeza, si no queremos que nuestra iglesia tenga desmayos, que nuestra iglesia tenga problemas de presión arterial o tenga infartos, aprovechemos el alimento que Dios nos da. Porque estos tiempos en los cuales la exposición de la palabra del Señor tiene lugar, siempre he dicho, hermanos, son tiempos realmente peligrosos. Porque siempre va a estar presente la responsabilidad. En primer lugar, si el predicador no predica la sana doctrina, entonces no es responsabilidad de la congregación. Va a ser responsabilidad de quien predica. Pero cuando la palabra del Señor está siendo expuesta bíblicamente, la responsabilidad cambia de bando. Entonces ya la responsabilidad no es de quien predica, ya es de quien está escuchando ese mensaje. Porque algo se va a hacer con ese mensaje. Dice el versículo número 3: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones. Ahora, tomemos en cuenta que esto es una propuesta de los apóstoles, no es una imposición. No es una imposición. No dijeron los apóstoles: nosotros somos los apóstoles, nosotros anduvimos con el Señor, nosotros hemos hecho milagros, nosotros hemos predicado con la palabra del Señor, entonces solamente nuestros chicharrones truenan. No, porque así hay muchos liderazgos. Lo que dice el pastor es la ley. Pero aquí los apóstoles nos están dando una enseñanza muy distinta. Les proponen, eso sí hacen: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones, y les dan los requisitos. No podía ser cualquiera. No podía ser por simpatía, no podía ser por dedazo. Debían cubrir cierto perfil esos 7 varones. Y dice que debían ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Y dice el versículo 4: ustedes hagan eso, ustedes elijan a 7 varones, y dice el versículo 4: y nosotros persistiremos. ¿En qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Y por qué digo que es una propuesta? ¿Porque me la inventé? No. Porque el versículo 5 dice: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron
a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Ahora, fíjense lo que ocurre acá. ¿Quiénes eran los inconformes? La parte helenista de los judíos, la parte de los griegos. Ellos eran los inconformes. Porque muchas veces, hermanos, se piensa, así como se piensa que aquí se estableció el oficio del diaconado, que ya les acabo de decir que no es así, también se piensa que aquí lo que se establece es un gobierno congregacional, y tampoco es así. ¿Por qué no es congregacional? Porque el versículo 1 nos dice que unos eran judíos y otros eran griegos. Ya les expliqué la diferencia entre uno y otro. Ahora les explico que los que escogieron a esos 7 varones no fueron los 10 o 12,000, no. Fue la parte de la inconformidad. ¿Quiénes? Los griegos. Ahora, no tengo el tiempo, pero me gustaría que quedara la duda de esto que les estoy diciendo y los llevara a investigar esto. ¿Y qué me gustaría que investigaran? El origen de los 7 varones escogidos. ¿Quiénes? Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Investiguen. ¿A qué parte de esos 2 que conformaban la iglesia en ese momento pertenecían ellos? Les voy a dar la respuesta de una vez porque si no va a quedar en el aire, pero quiero que lo corroboren ustedes. Los 7 eran griegos. Griegos. Porque fíjense lo que iba a pasar. Primero, la iglesia está siendo amenazada porque el diablo empezó a hablarle al oído a esa parte helenista y diciendo, mira, a las viudas sí, pero a ustedes no. Hay preferencia. Se van a la cargada los apóstoles, ¿ya vieron? Ahora hay inconformidades que son reales y hay inconformidades que no son reales, hermanos. Lo que cambia es que a veces nos queremos morir en la nuestra y decir, no es cierto, y así es como yo pienso. Y no siempre es verdad. Entonces los apóstoles dicen que ustedes, a la parte griega, escojan ustedes. Y porque vean lo que dice. Verso 3. Buscad, por eso los apóstoles dicen esto. Buscad pues, hermanos. ¿Y cuál es lo siguiente? Entre vosotros. ¿Quiénes son los inconformes? ¿Ustedes? Está bien, hermanos. Pero miren, esto que voy a decir está parafraseado. Miren, hermanos, no es que nosotros tengamos preferencia. No preferimos a las viudas judías. No, pero comprendan. Antes la iglesia era más chiquita. Y éramos 12 los que atendíamos las necesidades de todos. Ahora la iglesia ha crecido y seguimos siendo 12. ¿Sí me estoy explicando? Pero miren, hermanos, escojan a 7. De entre ustedes, escojan a 7. Ustedes griegos van a atender a las viudas griegas. 7. ¿Les parece? Ahora va. Y entonces escogen a Esteban, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. ¿Quiénes eran? ¿De dónde eran? Griegos. Por eso ellos de 1000 amores les agradó la propuesta. ¿Verdad que las cosas cambian cuando uno estudia la palabra del Señor así y la comprende así? ¿Sí o no? ¿O soy el único emocionado? Digo, Señor, qué bárbaro. ¿verdad? Y vean lo que ocurre después. Por eso les digo, no se establece un gobierno congregacional. No, porque si hubiera sido congregacional, entonces hubiera estado toda la iglesia en esa multitud, pero solamente estuvo la parte griega. Dice el verso 6,
a los cuales presentaron, ya los escogieron, y dicen a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Eso de la imposición de manos no es otra cosa, hermanos, sino una transferencia de autoridad. Porque los apóstoles no iban a poder servir a las mesas. Ya no les daba la vida para estar en las dos cosas. Entonces, la autoridad apostólica, la autoridad como ellos, de ellos como instrumentos en las manos de Dios, la transfieren a esos 7 hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. No de inteligencia, por cierto. Una cosa es la sabiduría y otra cosa es la inteligencia. Hay gente que puede ser muy inteligente pero poco sabia. Esta gente, estos 7 eran gente sabia. Ahora, ¿qué hacen los apóstoles? La parte griega nombra a estos 7 y los apóstoles dicen, Esteban, bueno, ¿quién va a dudar del buen testimonio de Esteban y de la fe de este hombre y de la llenura del Espíritu Santo de este hombre? Va. Y les dan la autoridad. ¿Para qué? Para que sirvan a las mesas, para que se hagan cargo de atender esa necesidad dentro de la iglesia. ¿Sí me expliqué? Es como ahora cuando hay un culto de ordenación de un pastor. Es otro ejemplo. ¿Han estado en un culto de ordenación de un pastor? Luego les explico. Entonces, ¿qué es lo que se hace, hermanos? El candidato al pastorado, o sea, se le hace un examen doctrinal, hay un concilio, hay un grupo de hermanos pastores, examinan al pastor doctrinalmente hablando y dan su consejo a la iglesia de que sea o no aceptado el candidato como pastor. La iglesia dice sí o la iglesia dice no. Si la iglesia dice sí, entonces en ese mismo momento los pastores junto con la iglesia reconocen al que antes había sido candidato ahora como pastor. Le dan la autoridad a él. ¿Sí me expliqué? Si no, luego les explico. Pero eso es la imposición de manos actualmente. Bueno. Ahora, fíjense ustedes, y termino con esto. Fíjense lo que dice el verso 7. Díganme ustedes si esa inconformidad no fue resuelta de manera sabia. ¿Saben por qué me atrevo y me atreví a ponerle así a este mensaje? Porque el versículo 7 deja en claro el Señor que Él se agradó y aprobó el manejo de esta inconformidad. ¿Por qué lo digo? Porque dice el verso 7, y crecía la palabra del Señor. ¿Qué es lo que estaba amenazada? La unidad de la iglesia. Pero como la inconformidad fue resuelta sabiamente, Dios envió bendición a la iglesia. Más bendición a la iglesia. ¿Qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿cómo? En armonía. Y dice el último versículo de ese capítulo, Salmo 133. Porque allí envía Jehová, ¿qué cosa? Bendición y vida eterna. ¿Y Dios qué hizo con la iglesia? Crecía la palabra del Señor, y vean, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Está clara la buena mano de Dios sobre la vida de la iglesia. Yo pregunto como para llevarnos a la reflexión. Y no es porque entre nosotros haya pleitos, no, gracias al Señor, no. El Señor nos está permitiendo estar, puedo decir, bien en ese sentido. Pero la pregunta es, ¿no nos gustaría estar todavía aún mejor de lo que hoy estamos?
Entonces, hermanos, debemos nosotros buscar siempre la manera, cuando haya inconformidades o diferencias, buscar resolverlas de manera sabia. Y la manera sabia de resolverlas es bíblicamente. Porque volvemos a lo mismo. Si decimos yo creo, yo pienso, a mí me gustaría, no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos hizo distintos. Usted tiene su manera de ver las cosas, usted tiene su manera de ver las cosas, usted tiene su manera de ver las cosas y usted como las ve dice, así deben ser. Tan solo si nos tratáramos de poner de acuerdo en qué color pintamos la iglesia. Antes de tener este color, cuando remodelamos, estaba blanca. Y en los cultos nocturnos, con todas las luces, parecía que lastimaba a algunos la vista. Pero resolvimos la inconformidad sabiamente. No dijimos, ay hermanos, deja de estar de chocoso. Mejor vete a una iglesia donde esté pintada del color que tú quieres. O que no lastime tus ojos azules, ¿verdad? Muy sencillo. Pues la pintamos de otro color. Un color claro y que no lastime los ojos de nadie. Color neutro. Me parece que está bien. A mí me parece que está bien. Porque ¿quién cree que escogió el color? Luego se los digo. Váyanse pensando quién escogió el color. Hay cosas por las cuales no vale la pena disgustarse. ¿Para qué? Porque si yo les preguntara de qué color pintamos la iglesia, iba a ser así, creo que multicolor. Cada quien iba a poner el color de su elección. Lo más importante, hermanos, sobre todas las cosas, es que la unidad de la iglesia no se rompa. Porque cada vez que entremos en esa desunión, la iglesia se vuelve débil, pero también está vulnerable. Vamos a ponernos en pie. Que Dios nos ayude a todos. Porque a veces nos levantamos con el pie izquierdo. A veces venimos con el apellido en la cabeza. A veces llegamos demasiado sensibles a la iglesia. Y a veces decimos, ay, hoy el pastor no me saludó. Ay, el hermano fulano no me saludó. Pasó junto a mí y no me saludó. Hermanos, no sabemos qué pasó. A lo mejor está el hermano, a lo mejor el pobre pastor estaba distraído. A lo mejor el hermano es así, anda en otro mundo, está aquí pero está en otro mundo. ¿Por qué pensar que es algo personal? ¿Por qué? ¿No les parece que es darle lugar al diablo? ¿No les parece que es darle lugar a la división de la iglesia, darle lugar a debilitar la iglesia? Y del chisme mejor ni hablemos, ¿eh? Porque también no contribuye en nada el chisme, la difamación, para que una iglesia, la vida de una iglesia se fortalezca. Oremos. Poderoso Dios y buen Padre, que moras en los cielos, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar esta mañana aquí, Señor. Sabemos que tu buena mano ha bendecido nuestra vida, Señor. Desde el mismo momento que nos diste la oportunidad hoy de abrir nuestros ojos a un nuevo día y de llegar a tu casa y de gozarnos, Señor, esperamos que la ofrenda que te hemos entregado sea una ofrenda agradable delante de ti, Señor. Y si algo hemos hecho que no se ajusta a tu voluntad, te suplicamos con todo nuestro corazón que no nos los tomes en cuenta. Trataremos, Señor, la siguiente ocasión venir aún mejor preparados espiritualmente y físicamente para poder entregarte una ofrenda digna de ti, Señor.
Por el momento te decimos gracias, glorificamos tu nombre y te pedimos que a donde quiera que nos dirijamos, nos lleves con todo bien, Señor. Bendice la vida de esta iglesia, bendice a cada familia aquí representada. Sabemos que en tus manos están cada necesidad. Tú las conoces de antemano, Señor, sin necesidad de que nosotros pidamos nada. Así que nos vamos confiados y nos vamos con gozo, sabiendo que tú has sido testigo de todas las cosas que hemos hecho, Señor. Bendito seas hoy y siempre, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, hemos concluido. Que el Señor nos siga bendiciendo. No dejemos de orar unos por otros.